Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de Alcobendas convocada para el día de hoy, 28 de abril. Y previo al inicio del Pleno me van a permitir que desde aquí hagamos y enviemos un recuerdo al pueblo de Nepal, que está pasando por los que probablemente sean de los peores momentos de su vida. Quiero que sepan que, por decisión de la delegada de cooperación desde el Ayuntamiento, y con mi apoyo, evidentemente, la ciudad de Alcobendas, como en otras ocasiones se ha hecho, enviará una modesta pero cargada de simbolismo contribución hacia el pueblo de Nepal. Bien, una vez dicho esto, y antes de dar comienzo al orden del día, tengo que dar conocimiento de que se ha recibido en la Secretaría del Pleno de la Corporación un escrito firmado por María Vicenta Benito Durango, que dice lo siguiente: por la presente le comunico el abandono de mi grupo municipal de procedencia para que conste a los efectos oportunos. Esto tiene unos efectos oportunos, efectivamente, de los que nos va a dar cuenta el portavoz del Gobierno, el señor Cubián. Adelante. Sí, recibido el escrito y siguiendo instrucciones del alcalde, se solicitó a la Secretaría General del Pleno que emitiera informe. Este informe, el escrito es del viernes, el informe es del lunes y por eso no se ha dado todavía traslado a los interesados. En principio, este informe se dará traslado directamente como interesados a la solicitante, así como a don Licinio Gil, por cuanto que le afecta también en la constitución de su grupo. Someramente, y por supuesto si algún otro concejal o portavoz de algún otro grupo está interesado en él, por supuesto. Someramente decir que la situación de doña María Vicenta Benito pasará a ser, digo pasará a ser porque requerirá de la oportuna resolución, pero preventivamente y a la vista del informe pues se le aplicarán ya desde este pleno. Pasará a ser concejal no adscrito. El pleno se tiene que recibir cuenta de ello y en principio su situación será pues la misma que la del otro concejal no adscrito que está en la corporación, hoy ausente, don José Caballero. Respecto del grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes, con el abandono de doña María Benito, tiene una situación distinta por cuanto que, habiendo integrado grupo Izquierda Unida, deja de integrar grupo Izquierda Unida, pero pasa a ser grupo mixto, aunque solo lo integre el señor Gil, pasa a ser grupo mixto y, por tanto, la diferencia, por aplicación del reglamento orgánico del Pleno, es que, como grupo mixto, él sí permanece con derecho a local y personal propio de grupo, aunque éste ya no tenga la denominación de Izquierda Unida, sino la de grupo mixto. Y, por tanto, según reza el informe, tendrá derecho a local, un asesor y un personal administrativo. Y pendiente también, obviamente, de dictarse la resolución que corresponda, pero por recordar cuál es la situación del señor Caballero y que, lógicamente, por analogía y en igualdad de circunstancias será la misma que se aplique a la señora Benito, pues en los plenos, como concejal no adscrito, podrá intervenir en el turno de exposición 3 minutos, en el turno de réplica 1, podrá presentar ruegos libremente, podrá presentar una pregunta por sesión, sin perjuicio de que si presentase más puede tener respuesta por escrito, podrá participar en todas las comisiones plenarias con voz y sin voto y en aquellos órganos que reproducen la misma composición del Pleno, cuáles son los consejos, las juntas generales de las empresas públicas, todas ellas, y de los patronatos, como de la Fundación Ciudad de Alcobendas, con voz y con voto. He omitido decir que, como las comisiones, son también los consejos rectores de los patronatos con voz y sin voto, pudiendo asistir a todas ellas. Muy bien, pues aclarado este punto, este aspecto. El orden de intervención será concejales no adscritos, mixto, UPyD, PSOE. Pasamos ya al orden del día. En
Empezando por la primera parte resolutiva, punto número 1, dar cuenta del borrador del acta de la última sesión del Pleno celebrada para su aprobación, si procede. Corresponde al acta del 31 de marzo de 2015 que ustedes conocen y, si no hay ninguna modificación, se aprueba por unanimidad de los presentes. Apartado 2, asuntos dictaminados por comisiones plenarios. 2.1, Comisión Permanente de Economía. Hay dos puntos similares que, en cualquier caso, voy a enunciar y luego, si les parece, votamos conjuntamente, que sería el primero sería el 2.1.1, aprobación de la bonificación en la cuota del ICIO a nombre de doña Raquel Díaz Gismera, y el 2.1.2, aprobación de la bonificación de la cuota del ICIO a la empresa Modas y Complementos Fedra SL. Si les parece, los votamos conjuntamente. Siempre y cuando sean en el mismo sentido, evidentemente. Abstenciones en ese punto, votos en contra, votos a favor, se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, 2.1.3, aprobación de la rectificación anual del Padrón Municipal de Habitantes referida al 1 de enero del 2015. Que en ese punto le transmitiría a la secretaria del Pleno una duda, es decir, si es un dato objetivo sobre el padrón municipal, ¿por qué cabe aprobarlo? Es decir, si son los... Porque nos pasa el Instituto Nacional. El Instituto Nacional de Estadística está recogido en la Ley de Bases y también en el propio reglamento de las poblaciones. El Instituto Nacional de Estadística pasa una cifra para que sea ratificada y aprobada por los plenos y esta se la comunicamos después al Instituto Nacional de Estadística. Había una diferencia, de hecho, de 55 personas entre las estadísticas nuestras y la que nos mandaba en borrador el Instituto Nacional. Correcto. Sí, además es una previsión que está prevista. ¿Nos recuerda el padrón que vamos a aprobar? 113.110. 113.110 habitantes empadronados en Alcobendas. ¿Intervenciones en este punto hay alguna? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, 2.1.4, aprobación de la rectificación del inventario de bienes y derechos de la Corporación correspondientes al año 2014. Una rectificación de error material. Hay una rectificación de error material en este punto que pasa a detallar el señor Cubián. Sí, si bien en el expediente, en el informe, obraba recogida una variación en el valor de los muebles históricos, que además la descripción es el mobiliario que había en la vivienda de la calle Ateca, que fue beneficiario del Ayuntamiento como legatario, pues esta cantidad que estaba en el informe no se había incorporado al cuadro resumen y en la misma mañana de hoy se les ha trasladado la corrección material que altera las cifras en esa cuantía. Por tanto, la variación total es de 103 millones de euros, 823.940,25 euros. Bien. ¿Alguna intervención en ese punto? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, 2.1.5. Aprobación de la ampliación y redistribución de las subvenciones nominativas y directas aprobadas en el presupuesto municipal del ejercicio 2015 a las entidades urbanísticas de conservación y a la comunidad de propietarios Parque Royal de Alcobendas. Intervenciones en este punto, sí. Señor Gil, adelante. Buenos días, señor alcalde. Nos hubiera gustado que estuviera ese punto, digamos, dividido en dos partes. Una parte que fuera entidades de conservación y otra parte a la otra entidad que presenta. La postura de Izquierda Unida respecto, digamos, a la colaboración ayuntamiento, entidades de conservación, está bastante clara en todos los presupuestos. No creo que necesite matices para explicarlo, pero al presentarse junto a otra propuesta nos vamos a abstener. Gracias, señor Gil. ¿Alguna otra intervención en ese punto? Pasamos, pues, a la votación. ¿Abstenciones? 2 abstenciones, señor Gil y señora Benita. ¿Votos en contra hay alguno? ¿Votos a favor el resto? Que serán 5, 10, 25. 24. Siguiente
216, aprobación del reconocimiento extrajudicial de deuda a favor de la empresa Cocinas Centrales S.A. ¿Alguna intervención en ese punto? ¿Votos a favor? 3 y 2, 5, 20. ¿Abstenciones? 5 abstenciones del Grupo Socialista y 20 a favor. 26, ¿no? Entonces no puede ser 5 y 20. Puede ser 5 y 21, 3 abstenciones. 21 a favor. 21, sí, 21 a favor y 5 abstenciones. 2.2, Comisión Permanente Sociocultural. 2.2.1, aprobación de la adhesión de Alcobendas a la red de entidades locales para la transparencia y participación ciudadana. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, 2.3, Comisión Permanente de Urbanismo. 2.3.1, aprobación inicial de la ordenanza de proyecto y obras de urbanización. ¿Intervenciones en este punto? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segunda parte, seguimiento de gestión de los órganos de Gobierno. Punto número 1, dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto ordinario y situación de la tesorería al 31 de marzo del Ayuntamiento de Alcobendas. Y el siguiente, que es similar, pero referido a patronatos. Dar cuenta del estado, el número 2, dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto ordinario y situación de la tesorería al 31 de marzo de los patronatos. ¿Alguna intervención en ese punto? Siguiente, número 3, dar cuenta del estado de morosidad del Ayuntamiento de Alcobendas y de sus organismos autónomos correspondiente al primer trimestre de 2015. ¿Intervención en este punto? Ninguna. Pasamos, pues, a las mociones, que no hay más que una registrada, que es una moción que se presenta conjuntamente por el Unión Progreso y Democracia, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, relativa a la protección de la población civil en el conflicto sirio. Tal como se había acordado en la Junta de Portavoces, voy a ser yo mismo el que voy a dar lectura de esta moción. Teniendo en cuenta que desde marzo de 2011 alrededor de 200.000 personas han perdido la vida como consecuencia del conflicto armado en Siria, muchas de ellas civiles, y otras miles permanecen detenidas, secuestradas o desaparecidas, siendo objeto de tortura u otros malos tratos o malviven en ciudades bajo asedio, tanto el Gobierno sirio como los grupos armados de oposición son responsables de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra. Han asesinado, torturado y maltratado prisioneros. Considerando que, como consecuencia de este grave conflicto armado, actualmente el número de personas refugiadas alcanza los 4 millones, la gran mayoría de los cuales han buscado seguridad en países vecinos como Jordania, Líbano, Irak o Egipto, y otros 7,6 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de las fronteras de Siria. Es decir, más de 11 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de Siria, han tenido que abandonar sus hogares. Ante esta situación, la respuesta de la comunidad internacional deja mucho que desear. Es urgente que se emprendan acciones para proteger a la población civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional. La inacción internacional incrementa la impunidad de los responsables de violar los derechos humanos. España, como parte de la comunidad internacional, también tiene responsabilidades respecto a esta crisis humanitaria, por lo que consideramos que el Gobierno español debe dar una respuesta centrada en los derechos humanos de las personas que huyen del conflicto de Siria. Por ello, los grupos de concejales proponentes, expresando el sentir y voluntad unánimes del Pleno Municipal, proponemos la aprobación de la siguiente moción. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno español a promover que la comunidad internacional emprenda las acciones necesarias para proteger a la población civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y de lesa humanidad. B. Instar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional y ordene la congelación de activos del presidente Bashar al-Assad
y sus colaboradores cercanos. C. Promover que se ponga fin de inmediato a las transferencias de armas al Gobierno sirio, así como impedir el flujo de armas y otro tipo de apoyo militar a los grupos armados en Siria que presuntamente han llevado a cabo graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como la imposición inmediata de un embargo global de armas a las fuerzas del Estado Islámico en cualquier país donde se encuentren. D. Incrementar el apoyo, tanto financiero como técnico, al Plan de Respuesta Regional de Naciones Unidas para la crisis de Siria. E. Ofrecer una respuesta acorde a la magnitud de 4 millones de refugiados mediante la puesta en marcha de un programa de reasentamiento generoso, incrementando el compromiso de 130 plazas en 2014 y 130 más en 2015, adoptado por el Gobierno con prioridad para mujeres y niñas en riesgo, personas con necesidades médicas o con discapacidades y otras con necesidades especiales de protección. Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno municipal a asumir el compromiso de poner a disposición del Gobierno español los servicios sociales municipales para la implementación de los programas de integración necesarios. En Alcobendas, a 23 de abril de 2015, y está firmado, como antes decía, por los integrantes de los 4 grupos: Partido Popular, Partido Socialista, UPyD y Grupo Izquierda Unida Los Verdes. ¿Hay intervenciones en este punto? Sí, señor Gil. Solo una pregunta para la secretaria del Pleno, para que pueda responder. La composición del Pleno ha cambiado. Yo no sé si que nos aclare legalmente al final los firmantes. Hola, buenos días. Cuando se firma la propuesta el 23 de abril, no se había todavía presentado por la señora María Benito su renuncia, con lo cual está bien presentada como portavoz del Grupo Izquierda Unida de los Verdes. ¿Algo más? ¿Quiere usted? No. ¿Había una petición de intervención? Sí. Señora Arranz, adelante. Gracias, señor alcalde. Sí, simplemente expresar el posicionamiento de Unión Progreso y Democracia con respecto a esta moción. Nosotros desde Unión Progreso y Democracia entendíamos y seguimos entendiendo que es muy necesaria esta moción, y es más necesario, si cabe todavía, poner en marcha los diferentes puntos. Nosotros también igualmente entendemos que es fundamental la puesta en marcha, sobre todo de forma inminente, el punto número 2 que reza esta moción, que es el compromiso de los servicios municipales o el compromiso del Ayuntamiento para poner a disposición los servicios municipales al Gobierno de la Nación, y en todo caso pues agradecer a todos los grupos aquí presentes la firma conjunta de esta moción que entendemos que deja patente en ciertas ocasiones que cuando queremos nos podemos poner de acuerdo para ciertos puntos. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Sí, señor Cubián. Sí, muy brevemente, pues yo creo que la satisfacción es de todos. La iniciativa que recibimos fue de Amnistía Internacional, se recibió acogida favorablemente en todos los grupos, se adaptó a la realidad de Alcobendas mínimamente, y decir nada más, recordarle al señor Arranz, que estoy seguro que lo sabe, que el Ayuntamiento de Alcobendas, expresando además ese mismo sentir desde el Gobierno, pero el mismo sentir unánime de todo el Pleno de la Corporación, con independencia de manifestar el apoyo que manifestamos todos a esta moción que nos piden desde Amnistía Internacional y que se está haciendo también en otros ayuntamientos, nosotros somos de los pocos ayuntamientos que ya en el mes de diciembre aprobamos un proyecto de ayuda humanitaria a la crisis en Siria, y se subvencionó las actuaciones, se subvencionó económicamente la protección de refugiados de Siria en el campo de Al-Framak y al nordeste de Amán, en Jordania. Es decir, que estamos en ello, forma parte de una forma de ver y expresar las cosas solidarias que este Pleno además lo ha manifestado ya en veces anteriores, sin necesidad de otro protagonismo,
como hicimos el 30 de septiembre respecto de la Franja de Gaza, y efectivamente al tiempo de mandarse esta ayuda a Siria, y como nos comprometimos en aquel momento, también se mandó por medio de Naciones Unidas, la Agencia para Oriente Próximo y Palestina, también se mandó ayuda a Franja de Gaza, y hoy mismo, como ha anunciado el alcalde, y estoy seguro que es el sentir de todos, también estamos disponiendo que se mande ayuda a Nepal ante la situación humanitaria. Por tanto, solamente recordarles, que ya sé que todos lo saben, que hemos mandado ya ayuda económica para apoyo a los refugiados y, además, como quiera que en Alcobendas tenemos un centro de refugiados, un CAR que pertenece al Ministerio, pero que tenemos relación con ellos, y precisamente desde la Concejalía de Integración a los refugiados que están ahí se les facilita, a través del convenio que tenemos con ellos, se les facilita la integración en nuestra sociedad, se les empadrona y se les facilita el acceso a los servicios sociales y servicios de igualdad. Quiero decir que la moción está bien que se apruebe tal cual está, pero que Alcobendas, a buen seguro, e insisto, expresando el sentir general de todos los grupos, este Gobierno ha mantenido y mantiene muy por delante que otros gobiernos municipales en otros lugares su carácter solidario con otros pueblos que lo necesitan. Gracias, señor Cubián. Bien, procede la votación de la moción presentada por los 4 grupos que he reseñado. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente apartado de ruegos y preguntas. ¿Tienen ustedes algún ruego que formular? Sí, señora Hernández, adelante. Gracias. Ruego que se proceda a controlar el inicio de la calle Constitución y la Plaza del Pueblo en la que existen personas mendigando, actuando en consecuencia si necesitaran ayuda social o por si pudiera constituir una actividad delictiva al tratarse de explotación de personas. Luego el alcalde se ocupe de que las familias beneficiarias de ayudas de comedor reciban con carácter de urgencia las mismas, pues después de 8 meses del inicio del servicio de comedor, en los centros escolares siguen sin cobrarse, constituyendo un claro ejemplo de inadecuada gestión municipal año tras año. Ruego que se proceda con carácter urgente a la insonorización de las aulas que se están utilizando para los cursos que se imparten en el espacio Miguel Delibes, recientemente inaugurado, pues se entorpecen unas a otras por los ruidos existentes. Ruego que se solucione con carácter urgente el sistema de iluminación de las aulas en las que se imparten los cursos dentro del espacio Miguel Delibes. Como no existen interruptores para apagar o encender las luces, para poder utilizar las pizarras digitales para proyecciones hay que desconectar la luz general y no hay climatización, por lo que se pasa frío o calor dependiendo de la climatología. Ruego que se estudie la idoneidad de las pizarras digitales existentes en el espacio Miguel Delibes, porque existen serios problemas para su uso en las clases que allí se imparten, pues al estar colocadas muy bajas, el alumnado de las filas posteriores a la primera no la ve, y si las colocan más altas, el profesorado no puede utilizar los mandos al estar estos situados en la parte superior de las mencionadas pizarras. Ruego que se habiliten totalmente las pizarras digitales que se usan en las clases que se imparten en el espacio Miguel Delibes, pues actualmente solo sirven para proyectar, debiendo utilizar para escribir papeles colocados en la pared con adhesivos. Ruego que se revisen las escaleras exteriores de acceso al espacio Miguel Delibes, pues al no tener suficiente caída para que el agua de lluvia se recoja en los canalillos existentes al efecto, ésta se queda acumulada, existiendo peligro de accidentes. Ruego que se considere la posibilidad de facilitar la entrada al parking existente en el espacio Miguel Delibes, para que las personas con discapacidad puedan acceder al edificio. Ruego al alcalde que cuando se inaugure una infraestructura municipal tan largamente esperada como el espacio Miguel Delibes, se procure revisar adecuada y previamente a su apertura a los vecinos para evitar los innumerables inconvenientes existentes y que se estén produciendo reclamaciones de los ciudadanos a escasos días de su apertura. Ruego al alcalde se ocupe adecuadamente de la gestión que se está realizando en Fundal, pues por primera vez en la historia de esta fundación y a instancias de los trabajadores se está produciendo una inspección laboral en la misma, lo cual no parece ser el modelo de relaciones con el personal propugnado por este ayuntamiento. Ruego al alcalde solicite a la gerencia de Fundal que proporcione el certificado de retenciones a sus trabajadores, lo cual no está efectuando sin dar ningún tipo de explicaciones al respecto. Y, por último, y teniendo en cuenta que posiblemente este sea el último pleno en el que tengo posibilidad de hacerlo, al finalizar esta legislatura y abandonar, en mi caso, la política remunerada,
Ruego al alcalde que transmita a los trabajadores municipales mi reconocimiento, primero por su magnífica labor en pro de los ciudadanos de Alcobendas, logrando con su profesionalidad una ciudad cada vez mejor, pero también por la inestimable ayuda que he recibido y que me ha permitido que alguien como yo, sin experiencia previa en política institucional, se haya sentido inmejorablemente asesorada para poder realizar la labor que los ciudadanos me encomendaron. A todos, muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Hernández. En cualquier caso, en el mes de mayo habrá un pleno antes de que se disuelva la actual corporación. Y estoy seguro que usted estará ahí con sus ruegos oportunos. Bien, ¿hay algún otro ruego? No. Pasamos, pues, a las preguntas. La primera registrada corresponde, número de registro número 59, corresponde al grupo de UPyD, sobre las viviendas de la calle Fantasía. Adelante, por favor. En el pleno anterior, rogué al alcalde se interesara por la situación de los cientos de vecinos de la comunidad de la calle Fantasía en Fuentelucha, adquirientes de viviendas de promoción municipal y con graves problemas ocultos de construcción, sin que hasta la fecha hayan tenido respuesta. Como saben, los citados propietarios han emprendido acciones judiciales ante la pasividad de Envialsa o del propio ayuntamiento en dar solución a sus problemas. ¿Por qué no se han dado una salida a estos vecinos, teniendo en cuenta que estas viviendas son de promoción municipal, más allá de desentenderse del asunto y que ellos costen los arreglos? ¿Se van a hacer cargo el ayuntamiento de los arreglos de las viviendas por él promovidas? ¿Tienen pensado llegar a un acuerdo extrajudicial con estos vecinos, al igual que se ha hecho con, por ejemplo, las obras del Centro de Arte? Gracias. Gracias, señor Cubián. Le voy a decir que me sorprende un poquito su pregunta, porque además la mayor parte de estas cosas, lo que yo le voy a contestar, seguro que su grupo, a través de su representación en Envialsa, se lo podría haber dicho. Yo no sé si es que no le contesta o es que usted no pregunta. Pero, en fin, lo que usted llama pasividad, yo le diré que efectivamente en esta promoción que construyó la empresa Rayet Construcciones S.A., que entró en concurso de acreedores, y ya salió afortunadamente el concurso de acreedores y hubo problemas, pues hubo un total, le voy a decir, de reclamaciones entre julio 2009 y abril 2015 de 3.705, que no son pocas. Y se han subsanado 3.678, restan 67. Por tanto, pasividad, como dice usted, seguramente es que desconocía este dato. Además, parece que no conoce usted cuál es el procedimiento de garantía, de posventa, pero yo se lo voy a decir. Primero, el propietario tiene que presentar un parte de incidencias en Envialsa. Envialsa se lo reclama a la constructora. Si no hay ninguna incidencia, la constructora lo repara y no se da por finalizado hasta que no se tiene el conforme del propietario, del vecino. En el caso de que la constructora rechace la reclamación, se acude con criterio dirimente a la dirección facultativa, es decir, al arquitecto aparejador de la promoción. Y si el arquitecto dice que efectivamente hay que repararlo, y normalmente así lo estima, suele ser con carácter bastante amplio, la constructora está obligada también a repararlo. Y no se cierra la incidencia, como le decía antes, salvo que no proceda y salvo que el propietario, pues si no da contestación y se le requiere y no da contestación, pues al final se tiene por evacuado. Fíjese, como le digo, que la mayor parte se han solventado. Solamente hay un problema ocasionado por una circunstancia objetiva. Es cierto que el sistema de climatización de agua caliente sanitaria y de calefacción, la empresa que realizó la instalación, que era Dalkia, tenía un contrato por 3 años y esta empresa, pues mal que bien, con muchas reclamaciones, pero iba atendiendo porque Envialsa sí se lo requería. Ocurrió que en agosto de 2012 la comunidad de propietarios lo decidió libremente, cambiaron de empresa y pasó a ser la que mantenía una empresa que se llama Remica y dejaron de dar traslado de reclamaciones a Envialsa. Y cuando lo hicieron tarde y lo hicieron fuera de periodo de garantía en algunos casos y hubo reclamaciones hasta presentadas con 9 meses de posterioridad. Y en ese caso resulta que la garantía, cuando habían sido tocadas las instalaciones por personal no autorizado, por reparaciones no autorizadas, perdieron la garantía, no por culpa de Envialsa, ni siquiera por culpa de la deficiente ejecución, sino por una actuación incorrecta de los propios vecinos. A buen seguro, nadie quiere hacerse daño a sí mismo, pero no correcta porque perdieron la garantía. Respecto también de las humedades en garajes,
pues le diré que queda pendiente hacer alguna reparación, pero ya se ha ejecutado y está en Envialsa, se ha ejecutado contra la empresa constructora que no lo había realizado, unas cantidades de 30.000 euros, y se ofreció a la comunidad de propietarios que a su elección o se les daban los 30.000 euros para hacer ellos la reparación, o bien lo reparábamos desde Envialsa con cargo a esos 30.000 euros. Le diré que no ha habido contestación hasta la fecha a esto. A partir de ahí, usted pregunta, entiendo que con esto retirará esas palabras suyas de pasividad o de desentenderse, cuando se han atendido tal volumen de circunstancias y se ha mantenido tal atención sobre esta construcción, que efectivamente tuvo muchos defectos y es muy problemática. Pero el Ayuntamiento, por tanto, se va a hacer cargo de todos los arreglos de los que se tenga que hacer cargo, y aquellos que le corresponda a la constructora, si ésta no responde, Envialsa, el Ayuntamiento a través de Envialsa, que es medio propio, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y la última pregunta, entienda usted que es un futurible desiderativo. ¿Tiene pensado llegar a un acuerdo extrajudicial y pone como ejemplo con las obras del Centro de Arte? Hombre, si quiere que valga ese ejemplo, pues yo se lo contesto. Ese ejemplo es buenísimo. Sí, ahí reclamaban al Ayuntamiento por modificados en aquellas obras que estaban hechos antes de llegar este partido al Gobierno. Reclamaban, si no recuerdo mal, una reclamación adicional de más de 6 millones de euros y se cerró en 2,5 millones. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si quien reclama reconoce que está reclamando en exceso, pues indudablemente se llegará a un acuerdo, como así se ha hecho siempre. Gracias, señor Julián. Siguiente, número de registro 62, formulada por el Grupo Socialista. Se refiere al desempleo de mayores de 45 años. Adelante. Teniendo en cuenta el estancamiento de la evolución del dato de desempleo en el colectivo de mayores de 45 años en Alcobendas, ¿qué cambios en la política formativa y de empleo ha emprendido en los últimos meses el Gobierno municipal para mejorar las oportunidades de empleo de este colectivo específico? Gracias, señor Julián. Bueno, pues también les agradezco mucho esta pregunta, porque se ve que no conocen los datos, porque precisamente no existe tal estancamiento en uno de los colectivos más difíciles por la problemática que tienen, y además, analizando los datos incluso del primer trimestre del año, que son siempre el peor trimestre de cada año. Pues bien, le diré que en Alcobendas, respecto del primer trimestre del año pasado, se ha reducido el desempleo en el colectivo de mayores de 45 años en un 4,4%. Fíjese que, por tanto, cuando en otros trimestres el año anterior había aumentado en 23 personas, aunque el cómputo anual siempre era favorable, en el primer trimestre aumentó en 23 personas el desempleo de mayores de 45 años, o hace 2 años en 66, este año se ha reducido en 28. En comparación, fíjese, a pesar de que los datos de la Comunidad de Madrid son favorables, pues en la Comunidad de Madrid se ha reducido en un 2,17%, en tanto que en Alcobendas en un 4,4%. ¿Qué hacemos? En los cursos gestionados desde el Centro de Inserción Laboral, que se financian tanto por la Comunidad de Madrid como con el Fondo Social Europeo, se remarca precisamente el objetivo para el colectivo de mayores de 45 años. También tienen remarcado y tienen un 42% de participación en los cursos de atención sociosanitaria. Respecto del Club del Empleo para 2015, para el diseño de talleres específicos, se han hecho cursos específicos para mayores de 45 años para la orientación laboral de este colectivo. Por ejemplo, del 10 al 13 de marzo, la atención especializada para la inserción laboral de este colectivo Plus 40. También se han hecho ponencias y charlas más individuales. También, además, le diré que en la orientación laboral personalizada que se hace a través de la bolsa de empleo, se hace una labor doble con los trabajadores y también con las empresas, para sensibilizar directamente a las empresas para que incluyan a los mayores de 45 años en sus plantillas. También, adicionalmente, por eso le digo que le agradezco esta pregunta, desde el Servicio de Emprendimiento se hace una gestión específica y se ha atendido un colectivo de 178 personas mayores de 45 años, también para reorientarlas hacia el emprendimiento, que les permita salir también de esa situación de desempleo. Y solamente decirle que, aunque efectivamente hay una parte de política formativa que también se le ha mencionado, no es en el colectivo de 45 años donde más hincapié hay que hacer en las políticas formativas, que son más propias del desempleo juvenil, por cuanto que aquí nos encontramos que en muchos casos son trabajadores con amplia experiencia que pueden aportar mucho más a las empresas. Es decir, las líneas van más por la orientación, por la adaptación al mercado y por el trabajo con las empresas. Insisto que le agradezco la pregunta, porque precisamente el Ayuntamiento de Alcobendas, o en nuestro término municipal, las cifras no son
son de estancamiento, sino que son, a buen seguro, de las mejores. Gracias. Señor Cubián, siguiente, también presentada por el Grupo Socialista, número de registro 63, se refiere al sector urbanístico de los carriles. Me alegro que estén ustedes tan contentos con 23 trabajadores más con empleo. ¿Cuándo prevé el Gobierno municipal que se inicie la urbanización del sector urbanístico de los carriles? Gracias, señor Bien. Cubián. Pues como usted sabe o debería saber, el desarrollo de los carriles al Ayuntamiento lo que le corresponde básicamente son los instrumentos de desarrollo y de aprobación y de licencias. Los carriles es un desarrollo en el que el 86% del suelo pertenece a particulares. La posición del Ayuntamiento, por más que el sistema es de cooperación, es de tan solo un 14%. Hace algo más de un año se constituyó como entidad urbanística colaboradora la Asociación de Propietarios, es decir, los propios propietarios hasta hace aproximadamente un año y medio no tomaron la iniciativa de querer desarrollar y, como usted se puede imaginar, el Ayuntamiento no iba a desarrollar un ámbito de 2 millones de metros cuadrados donde puede ser centenarios los millones de coste de la urbanización, adelantando un dinero a particulares. Seguro que nos criticarían ustedes mucho más por eso que por lo otro. Sin embargo, ahora sí le diré que hace aproximadamente 15 días se presentó a tramitación por parte de la Asociación de Propietarios la solicitud ya de plan parcial. A partir del plan parcial, como saben ustedes, habrá un proyecto de infraestructuras, habrá una reparcelación y después se iniciarán las obras de urbanización que necesitarán un periodo mínimo para todo ello, pues entre 2 y 3 años. Sí le digo y le recuerdo que en la solicitud de plan parcial, con los límites que establece el planeamiento general, aquí está prevista la construcción de 3.440 viviendas de protección. Gracias, señor Cubián. La siguiente, número de registro 64, presentada por el Grupo de UPyD, se refiere a los terrenos militares del Goloso. Adelante. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, desde su entrada en el Gobierno municipal en 2007, el alcalde García de Vinuesa ha insistido en la promesa de modificar el uso de los terrenos militares del Goloso para convertirlos en diferentes proyectos que pasaban, y leo en palabras textuales, por una nueva casa de campo como lugar de esparcimiento de los vecinos hasta un centro de investigación y desarrollo empresarial. Durante los últimos 3 años, las administraciones local, autonómica y nacional han estado gobernadas por el Partido Popular. En relación a esto, han avanzado las negociaciones con el Ministerio para ofrecer la posibilidad de recuperar los terrenos para su uso civil. ¿Existe algún tipo de acuerdo? Gracias, señor Martín. Señor Cubián. Pues efectivamente ha habido varias veces iniciativa por parte de este Gobierno municipal y personalmente del alcalde, a quien he tenido el honor de acompañar alguna vez a los debates, pero en cualquiera de los casos y con independencia de los gobiernos que hubiera en el Gobierno de la Nación, y no sé por qué menciona aquí el de la comunidad autónoma y no menciona a lo mejor también el de la Unión Europea, pero son terrenos que el Ministerio de Defensa califica en todo caso como estratégicos, de interés estratégico para la defensa, y esa calificación del Ministerio de la Defensa, que además no va vinculada, como le digo, a color político del Gobierno central, impide legalmente que se pueda hacer ninguna modificación de planeamiento. Es decir, no tiene competencia la comunidad autónoma en tanto no se desafecte del uso estratégico militar que tiene el Ministerio de Defensa. Gracias, señor Cubián. La siguiente, presentada también por el Grupo UPyD, número 65 de registro, relativa al pago de la cuota del abono deporte. Gracias, señor alcalde. Durante los últimos 3 años, UPyD ha pedido en el Pleno Municipal y en el Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes el fraccionamiento mensual del pago de la cuota de abono deporte de Alcobendas como medida para mitigar el alarmante descenso de usuarios en las instalaciones deportivas. A finales de 2014, el portavoz del Gobierno municipal anunció que se estaba estudiando la puesta en marcha de esta medida. Sin embargo, en el mes de abril, los usuarios han vuelto a abonar el pago del conjunto del trimestre y por adelantado. ¿Mantiene el Gobierno municipal el compromiso de fraccionar en mensualidades el pago de la cuota del abono deporte? ¿Cuáles son los motivos por los que esta medida aún no se ha puesto en marcha? Gracias, señor Cubián. Sí, efectivamente, como se le anunció hace unos meses, se asumió este compromiso y en virtud del mismo pues se hicieron ya todas las modificaciones de carácter administrativo e informático para poder llevarlo a efecto. En el último momento, es decir, en el momento en el que estamos ahora, no porque sea el último, sino en el actual, quiero decir, hemos tenido el informe desfavorable de Tesorería, que pese a la interpretación previa que había de que se podría hacer directamente con las ordenanzas fiscales actuales, nos impone
nos impone, por la redacción literal que es la que es, nos impone que hay que hacer una modificación en las ordenanzas fiscales. Por tanto, hecha que sea la modificación en las ordenanzas fiscales, se podrá hacer el fraccionamiento mensual. Gracias, señor Cubián. Una vez concluido el desarrollo del orden del día del Pleno, no habiendo más asuntos que tratar, vamos a dar paso a la intervención de los vecinos que hayan solicitado presentar alguna cuestión. La primera está presentada por don Rafael Romero Muñoz. No está presente. La siguiente también está presentada por Rafael